Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo Ariana, y hoy nos acompaña Débora Murcia, psicóloga sanitaria y educativa con varios máster y formación en trauma, apego, violencia de género, manipulación y abuso narcisista. Pueden encontrarla en redes sociales donde comparte sus amplios conocimientos a diario, o también pueden leer su libro No soy yo, eres tú, los hilos invisibles de la manipulación narcisista, que está disponible en Amazon. El enlace lo tienen en la descripción si lo quieren comprar. No, lo tienen que comprar. Sí, para comprarlo, sí. Hay que comprarlo, es una maravilla esto. Ay, Débora, muchas gracias por estar aquí, qué emoción. Gracias a vosotras por invitarme y por dar este espacio, ¿no? para hablar de temas tan importantes y que yo creo que son tan necesarios y que poco a poco, por suerte, ya van teniendo un poquito más de lugar en la sociedad, ¿no? Sobre todo para ayudar a esa gente pues que a lo mejor está pasando o ha pasado situaciones complicadas y que necesita encontrar respuestas a sus preguntas. Sí. Eso es súper importante y es lo que nos dicen todos los días. Gracias, ahora entiendo, ahora las cosas tienen nombre, me ha salvado la vida, aunque yo no siento que nosotras merezcamos ese, no sé, reconocimiento. Yo pienso que ellos son los que tienen el mérito de salir. Pero, o sea, demuestra lo importante que es y que hasta un pedacito de información te puede cambiar la vida en realidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que además nos han pedido muchísimo y no lo hemos tocado prácticamente. Así que Débora es la experta en esto. Relaciones románticas con perfiles narcisistas o psicopáticos. Bueno, yo les voy a decir algo. Bueno, cuando crecemos en una familia con padres o cuidadores, narcisistas, manipuladores, algunos psicópatas, aprendemos sobre el amor de una manera distorsionada. Eso no es amor, en mi opinión, ¿no? A uno lo hacen creer que es amor. Entonces, por ejemplo, nos enseñaron que el amor hay que ganárselo, es condicional, es como una transacción. Nuestros sentimientos no importan, nos hacen responsables de sus acciones, de sus emociones y cosas así. Entonces, estas relaciones con narcisistas, padres o madres narcisistas o pareja, en las que terminamos encontrando, tienen un origen y es donde naces. Porque ahí en casa es donde aprendemos las relaciones, la relación contigo misma, con los demás y con tu entorno. Entonces, ¿cómo influye? Ahí voy a la pregunta. ¿Cómo influye nuestra historia familiar en lo que consideramos normal o aceptable en el amor o en una relación romántica, por supuesto? Claro, al final, o sea, piensa que el origen de todo es el contexto familiar y la infancia, ¿no? Es el origen. No es determinante, pero sí influyente. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que tú hayas crecido en un ambiente disfuncional y salgas una persona que puedas tener vínculos saludables, pero la norma nos explica que cuando hemos nacido y hemos crecido en un ambiente disfuncional, ya sea una familia narcisista o no, simplemente una familia que hay unos vínculos muy
tóxicos, por así decirlo. No me gusta la palabra tóxica, ¿no? Pero como unos vínculos en los que se dan relaciones muy complicadas, en las que hay maltrato, en las que hay abuso, en las que hay Eso. manipulación. Cuando tú creces en un ambiente así, lo más normal del mundo es que tú de adulta te vayas a vincular con personas que te den ese tipo de relaciones, porque al final tú aprendes que el amor es eso. El amor es humillación, el amor es aislamiento, el amor es control, el amor es maltrato. Entonces tú al final, como de pequeña o de pequeño has aprendido que las relaciones son eso, vas a tender a vincularte con personas que te den eso dentro de las relaciones. Entonces, ¿puede ser que hayas crecido en una relación, en una familia disfuncional y luego puedas tener una relación sana? Sí. Pero lo que yo me encuentro en consulta, yo hablo siempre de los casos que yo trato en consulta, ¿no? Lo que yo más me encuentro son personas que están en relaciones románticas con perfiles abusadores, psicopáticos, narcisistas, maltratadores, que al final son todos maltratadores, y cuando nos ponemos a investigar nos damos cuenta que este patrón de relación se repite. Entonces, el amor que hayamos recibido en nuestra infancia, el tipo de amor, el tipo de afecto y el tipo de atención que hayamos recibido en nuestra infancia puede determinar las relaciones que tenemos como adultas, como personas Mm. adultas. Sí. Entonces me gustaría preguntarte sobre algo, porque algo que dicen mucho por ahí es que uno busca estar en este tipo de relaciones o como que los eliges y no sé qué si tendrías algo que responderle a esas personas. No, no es que los elijas, o sea, al final tú los Ujú. aceptas. Mm. Aquí determina mucho lo trabajados que tengas tú tus límites. Si tú has vivido en un contexto en el que han estado abusando de ti constantemente, tú aprendes a tolerar el abuso. Entonces, cuando te vienen relaciones abusivas, tú las toleras y las aceptas. No es que las busques ni que tengas un imán. Sí que es cierto que esto es algo que quería decir entre paréntesis. Mm. Los narcisistas y los psicópatas eligen muy bien a sus víctimas, las Exacto. estudian, dicen, esta persona es débil, voy a por ella, voy a atacarla, Ujú. voy a ver cómo la puedo manipular para meterla dentro de mi red de maltrato, ¿no? Pero si tú tienes trabajados tus límites, a la primera red flag, a la segunda o a la tercera dices no. Y pones un Mm. límite y eres capaz incluso de irte de esa relación. ¿Qué pasa? Que si tú ese abuso lo has permitido a lo largo de tu historia de vida, es mucho más fácil que tú te quedes en esa relación. Mm. Sí, Sí. sí, sí, Entonces sí. no es que los atraigas, es que los aceptas. Los aceptas porque no tienes tus Exactamente. límites trabajados. Sí, es muy importante que hayas aclarado esto. Yo viví eso. Yo vengo de una familia violenta donde tampoco se respetaban mis límites. Me hacían responsable, siempre me hicieron responsable de sus acciones, etcétera. Entonces, cuando mi esposo, mi primer esposo, era también abusivo y yo sabía que estaba muy mal, pero como tú dices, aceptas la violencia, el abuso, el maltrato, porque para ti no es nada, Nuevo, no es no es nuevo. nada nuevo, exacto. Y piensas que lo puedes cambiar también. Mm. Eso me pasó a mí. Me costó mucho verlo, pero después ya cuando ella nació, fue que yo dije, ay, esto no puede pasar, porque eso sí, yo no quería que ella sufriera ni un minuto, ni sufriera ningún maltrato. Sí, Pero sí, no es que yo lo busqué, que yo ujú. lo atraje por la ley de atracción. Es que me gusta mucho que Sí. se aclare esto. ¿Qué ibas a decir? Exacto. Sí, sí, no, y también para añadir otro punto a eso es que normalmente estas relaciones no empiezan siendo, entre comillas, abusivas, o sea, empiezan con mucho amor, con el bombardeo de amor, con llevarte a comer o comprarte cosas y quererte tanto, y después es que cambia, ¿no? Eso es así. Sí, Totalmente, Sí. efectivamente. Y al final también tú piensas que eligen sus víctimas
sabiendo que vienen de una herida, ¿no? De una herida de abandono, de una herida de rechazo, de una herida de humillación, etcétera. Entonces, claro, estas víctimas necesitan amor a raudales, necesitan que las quieran, sentirse vistas. Entonces, claro, es mucho más fácil hacer ese bombardeo de amor sin que se dé cuenta esa persona, porque el bombardeo de amor, al principio que te lo den todo de la nada, que te digan planes de futuro, todo esto tan idílico, tan de película de Disney, una persona normal, digo, no, que no ha vivido a lo Sí. mejor abuso, ¿vale? Para diferenciarlas. No digo que las víctimas no sean personas normales, que sí lo son, pero digo, una persona que a lo mejor no ha vivido abuso dice, esta persona que hace, yo qué sé, invitándome de Sí. viaje a París, como tuve yo, una persona que conozco, a las 3 semanas pidiéndome matrimonio, son cosas demasiado locas. Pero Sí. las víctimas que tienen tanta necesidad de afecto no lo ven como algo raro, es como justamente le besan la herida que está sangrando. Ay, Wow. sí, Por eso te es quedas. Se así. me paran los pelos y todo. Es que es verdad, porque como uno nunca ha sido validado, nunca ha sido aceptado, nunca has sentido que perteneces, Eso es. además es inconsciente cuando alguien olvídate, te vuelves loca de amor, te piensas que lo idealizas al extremo, sí. No, eso me pasó a mí, por eso yo entiendo exactamente lo que estás diciendo. Entonces, Sí, entonces otra parte de todo esto es la sociedad, ¿no? ¿Cómo influye la sociedad en la dificultad de salir de estas relaciones cuando ya estás dentro de esta dinámica, con ese bombardeo, ese ya sufriendo, pues. refuerzo intermitente? Correcto. ¿Sabéis qué pasa? Que hay un punto en el que la persona que está sufriendo en esta relación decide contarlo a su entorno, cuenta cómo se siente. Y entonces el contexto muchas veces tiene un papel muy importante porque en vez de reforzar y validar a la víctima, lo que hacen es acusarla, porque no sales de ahí, pues déjalo ya, sin entender todo. Mira, esto es como, yo siempre lo explico así, es como un iceberg, ¿no? Nosotros vemos la punta, pero no entendemos todo lo que hay detrás, la parte traumática, ¿no? ¿Por qué nos mantenemos tanto tiempo en relaciones que nos están haciendo daño? Tenemos que hablar de trauma, de todo lo que hay detrás, de la historia de vida de la persona, de lo que aprendió, de lo que era el amor. Entonces, claro, las personas solamente ven esta parte, ven que estás en una relación en la que estás sufriendo y te están haciendo daño y dicen, pues déjalo. Claro, es que hay que entender todo lo que hay detrás, el bombardeo de amor, la parte bonita de la relación, la fase de refuerzo intermitente, lo que os digo, el trauma, ¿no? El miedo al abandono, entonces yo me quedo con esta persona, todas las creencias negativas que me ha hecho creer esta persona de como te quiero yo no te va a querer nadie, si me dejas nadie te va a querer. Entonces, claro, tenemos que entender que la víctima está en una locura constante de la que no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Que la víctima cuenta todo lo que le está pasando. Dice, mira, yo estoy en una relación así. Su entorno le dice, pues déjalo ya, como si fuera lo más fácil del mundo. La víctima no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a callarse, empieza a callarse, empieza a callarse y empieza a relacionarse solamente con la persona que le maltrata, porque sabe que si lo cuenta en su red de apoyo, a veces tiene suerte y la red de apoyo incondicionalmente la apoya y la escucha y la valida a pesar de saber qué, pero otras veces la red de apoyo, en vez de escucharla y validarla, lo que le hacen es presionarla. Entonces, como esta persona está entre la espada y la pared y no puede salir de ahí, lo que hace es unirse aún más a esa persona que está abusando de ella. Entonces, la sociedad tiene un papel muy importante que no sabemos ni somos conscientes a nivel de validación y de acompañar a la víctima en el sufrimiento, sin juzgar, sin criticar y sin decirle lo que tienen que hacer. Porque el 90% de las personas cuando nos cuentan algo no nos están pidiendo que les demos consejo, nos lo están contando para desahogarse. Y esto es algo que tenemos que entender. No está diciendo, tía, ¿qué hago? O tío, ¿qué hago? No. Nos está diciendo, me pasa esto y necesito que alguien me escuche y me valide. Y ya está. Sí, Sí. wow, eso tienes toda la razón, o sea, es que al final cada persona tiene su propio proceso. A lo mejor una persona tarda una semana en irse y otra persona tarda un año.
Así es. y no le podemos poner como un límite a las personas de hasta cuándo tienen para irse, porque las personas se van cuando pueden. Y no es Sí, nada más económicamente o por red de apoyo o lo que sea, es psicológicamente poder separarte de esa situación. Entonces, claro, también hay muchas víctimas que se preguntan por qué no me fui antes o por qué no me di cuenta antes. ¿Qué le dirías a estas personas? y sienten Mira, mucha culpa y vergüenza. Sí, yo siempre sí. digo lo mismo cuando alguien me dice, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué no lo vi antes? Porque yo siempre digo, porque no podías. No Exactamente. podías. Es que no podías. O sea, claro, a vista pasada, cuando cometemos un error es muy fácil mirar hacia atrás y decir, lo habría hecho distinto. Claro, cuando ya ha pasado y sabes todo lo que sabes en el momento presente, pero esa persona del pasado no tenía la cantidad de conocimientos que tienes tú, no sentía la cantidad de emociones que sientes ahora. Entonces, en ese momento, yo siempre invito a que en vez de culpabilizarnos y decirnos y machacarnos por qué no me fui antes, ser autocompasiva y decir, no pude irme porque no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Como darnos ese abrazo a la persona del pasado y decir, es que no pudiste hacerlo de otra forma. Sí, Sí. y yo considero que esa persona con su nivel de conciencia y de conocimientos, información, lo que sea, en ese momento hizo todo lo posible por sobrevivir. Entonces, yo siempre les digo que miren a todas esas tú, la de 30, la de 31, la de 25, 26, 26, lo que haya durado eso, que todas esas tú hicieron todo lo posible por sobrevivir. Es decir, ellas te trajeron hasta aquí. Eso ya yo lo he dicho en otros Totalmente. episodios. Pero Sí. cuando yo vi eso, cuando yo entendí eso, mira, qué emoción. Es como para standing ovation, like Sí, aplaudir a todas esas tú, Dios mío, que te trajeron hasta aquí. Son Totalmente. increíbles. Totalmente. Y sobre todo aquí también yo creo que hay una parte muy importante que me gusta mucho trabajar en terapia, que es la parte del perdón. O sea, porque la sociedad también nos ha inculcado como que para avanzar hay que perdonar a la persona que te hizo daño. No. No, 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 no. no. Para avanzar te tienes que perdonar tú a ti misma o a ti mismo por haber aguantado tantas cosas que no te merecías. Entonces el perdón es hacia ti. Entonces nada, simplemente yo digo una cosa respecto a la sanación, ¿no? Que es, la sociedad nos inculca que tenemos que, para avanzar, tenemos que perdonar a la persona que nos hizo daño. Y yo siempre digo que no, que a quien tenemos que perdonarnos es a nosotros y a nosotras por haber aguantado tanto daño que no nos merecíamos, por haber aguantado tanto abuso, por haber aguantado tanta vejación. Entonces, el perdón es hacia adentro, no hacia afuera. Y esto es algo que tenemos que entender. Tú no necesitas perdonar a esa persona que te hizo tanto daño para avanzar, porque esa persona ni siquiera te pidió perdón, ni siquiera va a ser consciente del daño que te hizo. No lo va a hacer. Entonces, el perdón es hacia adentro. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con que el perdón, tú no necesitas perdonar, mucho menos a un abusador, para sanar. Eso es algo muy personal. Además, las personas que crean en el perdón, aunque crean que perdonando al principio van a sanar, eso no es así, porque el perdón no es una pastilla que te quita el estrés postraumático complejo, los ataques de pánico y nada de eso. Es un trabajo profundo. Eh, yo ni uso esa palabra en mi vida, no me interesa. Yo lo que sí uso es mi sanación y es lo que más importa. Ahora, Débora, de verdad, fíjate lo que yo te acabo de explicar. Me gustan estas conversaciones por lo que voy a decirte. Em, yo acabo de explicar lo que para mí es mirar a mis otras yo que me trajeron hasta acá. Entonces, tampoco, es mi opinión, yo tampoco necesito perdonarme a mí misma porque em, yo no hice nada. Yo hice lo que yo pude, lo más que yo pude en cada momento mientras estuve con ese abusador hasta que
hasta Para que, sobrevivir. sí, hasta que me di cuenta, hasta que tuve las fuerzas o lo vi, yo no sé, y bueno, porque nació ella y pude salir. Entonces, em, yo el perdón a mí misma, sí, me choca un poquito Sí. porque Y por si ¿qué carajo me acaso, tengo que perdonar yo? Pero por bueno, si acaso alguien en la audiencia también siente eso, porque claro, para cada quien es un proceso diferente, entonces seguramente hay algunas personas que les ayuda esa sensación de perdonarse por eso, pero también a lo mejor hay otras que dicen, uy, no. Entonces ahí sí, dejamos como yo, por ejemplo, no. las dos cositas. Exacto, exacto. Bueno, Pero a ver, sí. sí. Eh, entonces, volviendo a lo de por qué no me fui antes y tal, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa y entender que no fue nuestra culpa esta relación? Es que aquí también tenemos que entender el proceso que hay detrás, ¿no? De culpabilización por parte de la persona que maltrata, ¿no? Ujú. Para que tú te mantengas tanto tiempo, esa persona posiblemente se va a encargar de hacerte creer que la culpable o el culpable de la situación, de que todo esto se dio, de que él te tratara mal o ella te tratara mal, eres tú. Entonces, claro, tú asumes la culpa y con la culpa pasa algo muy interesante, que cuando asumimos la culpa nos sentimos responsables y creemos que somos capaces de cambiar la situación y revertirla. Porque si yo me hago cargo de este malestar que se está dando dentro de la relación, yo soy capaz de cambiar y de mejorar esta situación y por ende soy capaz de que la relación vuelva a ser como al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa, claro, tiene un papel muy importante, es una culpa muy disfuncional. ¿Esto qué quiere decir? Que no se adapta a la realidad, no es una culpa real. La culpa es una emoción que nos recuerda que no nos estamos comportando en base a nuestros valores. Entonces, la culpa buena nos recuerda cuando algo que hemos hecho mal, nos recuerda que esto no está bien y tenemos que enmendarlo. Pero la culpa disfuncional o es impositiva, es decir, o alguien que nos está manipulando nos la hace sentir, o la sentimos nosotros, pero de una forma en la que queremos volver a retomar el control de la situación aunque no tengamos la culpa real. Entonces, en este tipo de relaciones se da la culpa de la que estoy hablando ahora, la culpa disfuncional, la que no es real, ¿vale? Para que la gente lo entienda, la culpa que realmente no tienes culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esta culpa? Yo aquí invito a que la gente analice un poquito esa relación, ¿no? Se meta un poco a ahondar en esa relación y conecte con la cantidad de veces que tú no te comportaste en base a esos valores, ¿vale? Y una vez que lo tengas, veas, ¿no? Compruebes, compares, eh, si realmente todo el peso de la relación y de que no funcionara dependía de ti, o si la otra persona también tuvo algo que ver. Y también aquí trabajar mucho la compasión, porque la compasión va a contrarrestar la culpa. Cuando sentimos culpa de algo, ser autocompasivas, ¿no? Como mencionaba antes de decir, lo hiciste lo mejor que pudiste, Sí. recordarte que esto tú no tenías la culpa. Esto también nos va a ayudar a salir un poquito de esa culpa. Sí. Wow, sí. Em, Mm. esa culpa sí te la instauran de una manera, y sobre todo cuando vienes de una familia narcisista, has recibido abuso psicopático, lo que sea, ya vienes con una culpa instaurada, integrada en tu ADN. Entonces, claro, siempre te sientes culpable por todo. Entonces entras en una relación de este tipo y no, no, como te sientes tan culpable por todo, esa persona sabe cómo manipularte y como sientes culpa, pues tratas de seguirte adaptando y seguirte adaptando porque yo fui la que lo hice enfadar, yo soy la que lo hice tal, entonces te sobreadaptas y sobreadaptas y tratas de hacerlo mejor para no molestarle. Tú eres la causa de todo. No, horrible. Eso yo lo viví. Es que, ay, menos mal que eso ya fue hace muchos años. Dios, qué feo. Em, Ay. Bueno, otra cosa que juega en
en el quedarse en estas relaciones es la dependencia emocional, ¿no? Como la adicción que se crea realmente con el refuerzo intermitente. Ujú. Y eso me imagino que influye en el sentir que no te puedes ir. Totalmente. Es que al final este tipo de relaciones son relaciones de dependencia emocional pura y dura, en las que la persona que, pues, que abusa de ti, que te manipula, se crea un vínculo en realidad de codependencia, porque fijaros, en las relaciones narcisistas, el narcisista necesita tener a alguien al que Sí. humillar, al que vejar, al que maltratar, porque son la gasolina que mueve su motor para sentirse poderosos. Entonces, Sí. se generan también este tipo de relaciones de codependencia en el que la víctima se cree que necesita de esa persona porque nadie me va a querer como me quieres tú y porque lo que tengo yo contigo es increíble, cuando en realidad es una relación de maltrato, de manual, de libro, de que tú abres un libro y ves maltrato y es la relación que tú estás viviendo, ¿no? Pero tú te crees, porque esa persona te hace creer que eres la elegida, que eres especial, que pues eso, que nadie te va a querer como te quiere él o ella. Entonces, claro, se generan estas relaciones de codependencia en las que la víctima necesita de la persona que abusa, pero el abusador también necesita de la víctima. Por otro lado, también son Sí. relaciones de dependencia emocional, son vínculos en los que la persona, como comentaba al principio, suele venir de una herida de humillación, de rechazo, pues a lo mejor personas que han sufrido bullying en su infancia, a lo mejor personas que han sufrido la ausencia de algún cuidador, ¿no? De pues a lo mejor que les abandonó el padre en la infancia, a lo mejor son personas que vienen de un trauma de traición, ¿no? De pues que a lo mejor le contaban todos los secretos a la madre y la madre luego los contaba en público delante de la familia para humillarla, ¿no? Entonces son personas que Sí. están muy heridas y cuando de repente alguien las quiere falsamente, se agarran a esa persona como un clavo ardiendo. Uy, me han salido los globitos. Se agarran a esa persona como un clavo ardiendo, ¿no? Como de, yo necesito que me quieras a toda costa porque a mí nadie me quiso, yo no sé quererme a mí misma, porque nadie me ha enseñado, ¿no? Entonces, claro, Sí. eh, estas relaciones duran mucho más tiempo que una relación normal, porque al final hay vínculos de dependencia, que dependen una persona de la Sí. otra. Y luego además, para más INRI, se le suma el refuerzo intermitente, ¿no? Eso. Esta fase de luna de miel mezclada con devaluación, de repente te hago caso, te quiero, te bombardeo de amor, de repente te castigo con mi silencio, desaparezco de casa, te dejo de hablar, te retiro el afecto, te retiro la palabra, de repente vuelvo, perdóname, me he equivocado, o no piden perdón porque no es un perdón real, o vuelven, bueno, venga, te voy a perdonar por esta vez, pero tienes que hacerlo Sí, mejor la próxima vez, sí, porque soy sí. Wow. todopoderoso y te voy a perdonar. Vale. Y cuando pues vuelve otra vez la dinámica de la relación, menos mal me ha perdonado, estoy otra vez a salvo, vuelve a pasar algo, tú te vuelves a sentir culpable, esta persona. Entonces, claro, este refuerzo intermitente de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, hace que la víctima se vuelva completamente loca. Claro. Sí, y tiene que ver también con la parte fisiológica, el refuerzo intermitente y el cerebro. Eh, es la química, pues, del cuerpo. Eh, aparece la serotonina, el cortisol, todo eso tiene que ver también, porque cuando Claro, esa porque persona te bomba... Sí, sí. sí, ¿no? Que cuando la persona pasa de ti, ¿no? Cuando la persona te ignora, cuando la persona te maltrata, suben los niveles de estrés, entonces sube este neurotransmisor que se llama cortisol, y cuando vuelves a tener relación con esta persona, es decir, entras en la fase de luna de miel, generas un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces también a nivel, es que es todo, es el contexto, son los neurotransmisores, la dopamina, el cortisol, dopamina, cortisol, el refuerzo intermitente, las promesas de futuro vacías. Entonces se mezcla todo esto de golpe y la persona tiene un cóctel Molotov en su vida indescriptible. Sí, y sí. Wow. Y por eso es tan difícil salir de ello, porque no es nada más una adicción emocional, es una adicción
fisiológica. A todos los niveles, emocional, física, fisiológica. O sea, incluso fíjate que hay un estudio muy interesante que relata que cuando vivimos relaciones de maltrato se activan las mismas áreas neuronales que cuando vivimos maltrato emocional se activan las mismas áreas neuronales que cuando vivimos maltrato físico. Es decir, cuando te pegan, la persona sufre el mismo dolor a nivel neuronal que cuando te desprecian, te humillan. Entonces, claro, Wow. también tenemos que tener en cuenta esta parte tan importante, ¿no? De que tú estás sufriendo y de repente esa persona viene a sanar ese problema que esa misma persona creó. Entonces, claro, estás todo el tiempo en un vaivén, en un enganche. Entonces, por eso digo que es una dependencia en todos los Sí, sentidos, Sí. físico, emocional, neuroquímico, a todos los niveles, todos absolutamente. sí. Wow. Sí, entonces voy a aprovechar ese estudio súper interesante e importante para, para decirle algo a las personas porque a veces es como, ay, pero a mí no me pegó, o sea, a mí no me hizo esto, a mí solo me hizo lo otro y sin querer se minimiza el abuso psicológico, emocional. Entonces aquí es una prueba científica de que eso es igual de dañino que el abuso físico. Así que qué importante, de verdad. Sí, sí, Es que porque ¿sabéis uno qué lo pasa? minimiza. Perdón, chicas, perdón. Sí, No, no, tranquila, que uno minimiza, eso sí es verdad. sí. Y en cualquier tipo de abuso, Sí, o de relación o en la familia, igual, donde sí, sea, eso se suele hacer sin querer. y te comparas Y con otras personas que han pasado por ciertos abusos. Lo mío no es nada comparado con lo tuyo, y eso no es así. sí. No O hace no, falta. no fueron tantos años, yo qué sé, o sea, uno inconscientemente se compara para Sí, minimizar y eso me pareció justo para, para romper esa, no sé, esa creencia o sí. Acabáis de ese hablar de diálogo algo, interno común. Ujú. Ujú. acabáis de hablar de algo súper interesante, porque en la teoría de trauma, cuando hay un trauma, ¿vale? En las relaciones de este tipo son traumas vinculares, ¿vale? Son relaciones traumáticas de por sí. Existe una cosa que se llaman defensas, ¿vale? Las defensas son las partes que protegen al trauma. Entonces, para que tú te mantengas durante más tiempo en esa relación, se activan estas defensas, ¿vale? En el libro lo explico. Es la evitación, la justificación, la negación. ¿Esto qué quiere decir? Como habéis dicho, ¿no? La evitación. Evito conectar, ¿no? Con esta parte que me hace tanto daño. Y habéis dicho una muy interesante, la minimización. Ujú. Es que a mí nunca me pegó. Entonces yo estoy minimizando el maltrato para parecer que no es tanto y de esta forma yo me puedo quedar más tiempo en esta relación porque hay una parte, la parte traumática, repite patrones y necesita estar en esa relación durante un tiempo, ¿no? Reviviendo ese trauma porque recordemos que al cerebro, y esto ya es como más la parte neurológica, le resulta más fácil volver a conectar con caminos que ya están creados. Entonces, si remontamos a la infancia, esa persona ya ha vivido una relación de maltrato de cualquier tipo, de amistad, si ha vivido bullying, si ha vivido abuso sexual, si ha Sí, vivido abandono por parte de algún familiar, si ha vivido negligencia dentro de las relaciones familiares, ¿no? Se ha creado ya ese canal, ¿no? Y entonces de adulta o de adulto le va a ser mucho más fácil volver a retomar ese canal. Entonces, si estamos en relaciones de maltrato es porque ya ha habido un canal creado que para mí es mucho más fácil volver a repetir ese patrón, ¿no? Entonces, para mantenernos ahí cuando ya se ha creado ese canal, se activan las defensas. La evitación, la justificación, es que me gritó porque yo le alteré mucho, es que yo me exacto. comporté mal, es que yo a lo mejor no tendría que haber hablado con este amigo porque él me dijo que le sentaba muy mal y por eso me hizo tal cosa. O por ejemplo, la minimización, no es que tampoco fue para tanto, es que a mí nunca me pegó, es que a mí nunca me hizo esto. Entonces, todo esto va a hacer que la persona se mantenga durante más tiempo en la relación. Por eso las personas, la red de apoyo, el contexto, la sociedad, tiene que entender también esto. Tiene que entender la cantidad
de cosas que influyen dentro de una relación de abuso. Sí, sí. Bueno, por eso tenemos este podcast para, para hacer un canal de información lo más responsablemente posible. Sí. Me imagino que hay muchas cosas más, como tú, por ejemplo, que informas, psicoeducas. Eso que acabas de explicar es muy, muy importante porque hay muchas personas que no lo entienden porque la misma sociedad no tiene esa información y en cierta forma hay, hay tabú todavía para hablar de estos temas y se normaliza el abuso y el maltrato, se normaliza. Y además, como dijiste al principio, la víctima, o sea, es la cultura del abuso. Defiendes al abusador porque pobrecito, a lo mejor de pequeño o pobrecita, a lo mejor de pequeña tuvo una vida mala o algo le pasó y se acepta. Tienes que pensar en, ay, pobre el abusador, pero la víctima es la que juzga, la que deberías de sanar, un montón de cosas. Eso es terrible para las víctimas sobrevivientes. Así que espero que esto llegue a todas las esquinas del planeta, Sí. lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué señales o dinámicas pueden ayudarnos a identificar estas relaciones? O sea, si hay alguien viendo esto y capaz está en una, pero todavía no se ha dado cuenta, ¿qué señales hay, qué dinámicas hay para que a lo mejor estén oyendo esto y digan, uy, creo que a lo mejor va por ahí? Yo creo que hay una clave súper significativa que es cuando la persona empieza a comerte terreno. Cuando tú empiezas a notar que esa persona te quita libertades, empieza a controlar lo que haces, con quién sales, pero de una forma muy sutil para que no te vayas dando cuenta, porque no es que de repente de la noche a la mañana te encierre en tu casa y te diga ya no haces nunca nada más, no. Es poquito a poco. Es con un, ay, es que esa falda no me gusta que te la pongas porque te va a mirar todo el mundo, Sí. y eso me gusta que sea solo para mí. O por ejemplo, es que esta amiga tuya no me gusta porque se lía con muchos chicos o con muchas chicas, un amigo, me da igual. Yo hablo en femenino porque, claro, el 90% de mis seguidoras son mujeres y también yo trabajo con mujeres, pero también hombres, ¿no? Que esto también se da en relaciones de personas Sí, nos pasa de igual. toda índole, Sí. de toda índole, ¿no? Entonces eso, simplemente es que tú vas notando que esa persona te va comiendo terreno, poco a poco tú vas perdiendo libertades y también hay una clave súper interesante que podemos observar, que es que a la víctima se le va apagando su luz, su propio brillo. De repente esa persona va perdiendo su alegría, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de... Entonces tú vas viendo cómo la persona poquito a poco, como una rosa que se va marchitando, ¿no? Sí. Podemos darnos cuenta ahí. Sí, eso es muy importante también para uno darse cuenta de un amigo o alguien conocido que a lo mejor esté pasando por eso, pero todavía no es así como tan notable exteriormente, sino que, como tú dijiste, de repente la persona va cambiando, a lo mejor no se arregla tanto o no sale tanto y puedes como ir dándote cuenta o también de ti mismo, ¿no? O sea, si tú de repente notas que tienes el estado de ánimo bajo y no sabes por qué, y entonces sí, todo ese tipo de cambios que uno cree que son sutiles, pero son una alarma total. Sí, Sí. que tu mismo cuerpo te va avisando. Sí. Así es. Y además te aíslan hasta de tu familia, de tu red de apoyo, te aíslan. Sí. Y eso es para poderte controlar. Llega un momento para muchos, porque yo también tengo mis consultantes y además lo viví casi que lo viví. Te quedas muy solo. Abandonas a tus amistades, o sea, no, tu familia, si tienes una familia que te apoye, te quedas completamente sola. Y
Muchos no te dejan ni trabajar Mm, para que tengas la dependencia financiera también. Entonces te quedas sin nada y claro, esas personas están atrapadas. Además de lo que ya hemos explicado, sí, del refuerzo intermitente y todas esas cosas. Ay, no. sí. Sí, después por fin le dicen a alguien y como tú explicaste, esa persona dice, bueno, pues vete. Exacto. Entonces, claro, la persona se queda como, pero ¿cómo? Dame un momento. Da mucho miedo. Totalmente, No, pobrecito, ¿no? Y que al final no es Sí. por lo que os digo que no es tan fácil, es que hay que entender todo el contexto que hay detrás de la persona y por qué no puede y qué es lo que le da y qué es lo que refuerza esa conducta. Es que tenemos que tener en cuenta miles de variables. Entonces sí, Sí, claro, al final es muy fácil verlo desde fuera, pero vivirlo. Yo siempre invito, chicas, yo siempre invito a que la gente tenga un poquito más de empatía, sí. claro. porque la empatía es clave. Cada vez tendemos más Mm, a ir a una sociedad más individualista, más egoísta, más ególatra, y yo creo que de verdad que la empatía es lo único que va a hacer que pues que entendamos que vivimos en un colectivo, que vivimos en sociedad y que esto no va de tu ombligo, sino va también pues, de ayudar al prójimo y de estar ahí para escucharle, para apoyarle y para validarle. Y si vemos que hay alguien a quien queremos mucho que está atravesando una situación así, pues preguntarle, oye, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Qué sí, necesitas de mí? Sí, ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor o qué necesitas de mí? Y ya. sí, sí, exacto, estoy sí, totalmente de acuerdo. Y además es, para tener empatía, sí, y escuchar a la persona, hay que aprender a tener una escucha activa, no nada más oír lo que la persona te está diciendo, escuchar qué mensaje tiene detrás, qué, o sea, observar a la persona, porque solo estar ahí, ujú, ujú, o sea, diciéndole sí, 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 escuchando, pero en realidad no estás, o sea, no estás procesando lo que te está diciendo, yo creo que eso tampoco. sí, sí, Pero sí. bueno. Bueno, Ujú. sí, lo mínimo es empatía, Sí. validación y que la víctima sobreviviente sienta que le ¿Qué le creen, crees? que le creen. Sí. Totalmente, Porque claro. si uno lucha con eso, de que le crean, Mm. eso es Sí, horrible. sí. Cuando sientes que no te están creyendo, que te están juzgando, que te están echando la culpa, algo así. Sí. Sí. Sí, Bueno, entonces, alguien que esté escuchando esto, que se dé cuenta o que están en una relación así o que han estado en una relación así o conocen a alguien, ¿qué le podrías decir como de unos primeros pasos para salir de ahí? Eh, o no sí, sé, se entiende sí, bien lo que... unos primeros Sí, pasos. o sea, yo creo que lo primero es que lo cuenten, ¿no? Que lo cuenten, lo que Ujú, están viviendo, por dos motivos. Cuando lo contamos y hablamos, nos escuchamos y hacemos real lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Las dudas que tenemos, esto será maltrato, no será maltrato, esto será abuso, esto es manipulación, no lo sé, tengo dudas, pero al verbalizarlo, te escuchas y dices, ostras, puede ser que sí. Y luego por otro mm, lado también al contarlo, tú ya estás poniendo un límite de alguna forma, porque es como, si lo cuento, posiblemente ya no hay marcha atrás. Si lo cuento, ya ujú, lo va a saber la gente y entonces me va a costar mucho más volver a estar con esa persona. mm, Entonces, claro, yo creo que el primer paso es contarlo, pedir ayuda, buscar a tu red de sí. apoyo, que la gente te escuche, te valide. Y luego, por supuesto, hacerte, yo siempre digo, lo llamo la lista negra, cada psicólogo, cada psicóloga lo llaman de una manera distinta, como Ujú, hacerte una lista con todas las conductas de maltrato que te hizo la ujú, persona, em, o sea, como para recordar todo lo que has ujú. vivido, por si la persona en algún momento decide volver, que tú tengas como eso muy claro de lo que viviste y reconectar con esas emociones para que esa persona no te pueda volver a hacer daño otra vez. Para que tú Ujú. digas, mira, o sea, yo he vivido todo esto, esto es real, no te voy a volver a perdonar bajo ningún concepto. Entonces, volver a recordar lo que te hizo la persona te puede ayudar a salir de ahí.
Sí, nosotras lo llamamos la lista de los horrores. Ujú. No había escuchado lo de la lista negra, pero sí es una recolección de datos, de hechos, que cuando lees, cuando te empieza a dar la disonancia, cuando te empieza, lo lees y recuerdas tu por qué te quieres separar o por qué te has separado, porque son hechos reales. No es algo que, no es algo que te estés inventando. Ujú. Y entonces, poco a poco, la hiperempatía que tienes con ellos y todo lo demás va disminuyendo y crece la empatía hacia ti, crece la compasión hacia ti, de ti misma. Entonces, bueno, yo pienso que es una herramienta extremadamente importante. Funciona la mayoría de las veces. Sí, sí. Sí, otra cosa que hemos hablado, no sé si en el podcast tanto, pero nosotras como siempre hablamos de esto, es Nuestro pan de cada día, ¿no? el plan de salida. O sea, hacer un plan para salir de esa relación, porque como dijiste, muchas veces estás dependiente económicamente O en peligro. o en peligro, o tienes una grave falta de un círculo de apoyo porque te han aislado. Entonces es súper importante crear ese plan antes de tomar una decisión, porque si no te puedes encontrar en otra situación vulnerable y tampoco es la idea, o sea, o una situación peligrosa. Sí. Entonces, como crear este camino antes de hacerlo. Totalmente, totalmente, sí, 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 el plan de salida también es muy importante. Yo también les digo muchas veces que antes de ejecutarlo que lo visualicen, porque cuando lo visualizas es como que de alguna manera también lo haces real en tu cabeza, ¿no? Como visualizándote a ti haciendo tal cosa, saliendo de la relación, poniendo límites, etcétera. Entonces, una vez que lo visualizas, es mucho más sencillo luego llevarlo a cabo. Mm, sí, Sí, sí. sí. Eso, Y sí, es como pues, otro porqué, ¿no? O sea, el porqué de la lista de los horrores o la lista negra de todas las cosas malas que estás viviendo, el abuso, pero también el otro porqué de la vida que tú quieres y que mereces, en Correcto, paz. correcto, Sí, correcto. Así es. sí, sí, vas separando, las vas como separando, sí. porque al principio todo se confunde, Mm, pero al preguntarte o al verte cómo quisieras vivir, cómo quisieras ser tratada, qué es lo que quisieras que tu cuerpo sintiera y con la recolección de datos ves la total diferencia y entonces lo vas separando. Eso es súper importante. sí. Yo, por ejemplo, mis consultantes, cuando, ah, que son casi todos el abuso en la familia, eh, cuando les estoy dando herramientas, una de las cosas que hago es separar tu niña y tu adulta. ¿Quién está sintiendo eso? ¿La niña o la adulta? ¿Quién está tomando esa decisión? ¿La niña o la adulta? Entonces van separando poco a poco que ya no eres una niña, que la vas a proteger y tú eres un adulto que tiene la capacidad de lograrlo, pues, Sí. poco a poco. Sí. Entonces, eso me encantó que lo dijeras. Ujú, sí. Está buenísimo. Ahora otro punto es que ya después de salir de una relación así, a lo mejor sigues sintiendo un deseo a volver o como tú dijiste, te buscan y te confundes otra vez. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Cómo? Bueno, yo creo que ya un poco lo dijiste con la lista, pero... O sea, yo creo que dudar Sí. es parte del proceso. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que las recaídas son parte del proceso. O sea, que no es que tú terminas la relación y se acaba. No, 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 no. Porque tenemos que entender que ha habido un abuso muy grande detrás, ¿no? Entonces, no es venga, te dejo y chao. No. Hay que entender que pues a lo mejor tenga ganas de perdonarle, de que tenga ganas de volver, incluso que lo vuelvas a ver a la persona, que le veas a escondidas, porque recordemos todo el tema del vínculo traumático, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil. Entonces, yo creo que las recaídas son parte del proceso, pero sí teniendo en cuenta que son solo eso, recaídas, ¿no? Como, bueno, me he vuelto a tropezar, me levanto, no pasa nada, a lo mejor para dar
un paso hacia adelante, primero necesito dar 2 hacia atrás y luego avanzar. Entonces, como otra vez aquí la compasión. La compasión. Y recordemos, esto pasa siempre en la fase de hoovering, ¿no? En la fase en la que pues la persona quiere volver a manipularte, quiere volver a saber si tú estás ahí disponible para lo que sea. Entonces tú ahí decides, ¿qué quiero? ¿Hacerle caso y volver a entrar en su juego o ignorarle? A lo mejor no estoy en el punto de ignorarle, pues puedo permitirme hablar con esta persona, pero siempre desde la compasión, desde entender tu historia, entender por qué, entender lo que ha significado esta persona para ti. Sí, Sí. Y una vez que estés preparada, por supuesto, cerrarle la puerta. sí. Puedes Y bueno, Puedes sí, sigue, utilizar sigue. también la técnica de la piedra gris, que es la de mantener, si por ejemplo tienes hijos, ¿no? Mantener el menor número de interacciones posibles, ¿no? Intentar, pues esto, contestar con monosílabos, si no, bien mal, y no tener ningún tipo de acercamiento emocional con la persona. También se podría dar. Sí, Entonces, para sí, esos momentos evitar, en los que, claro, para esos momentos sí, en los que la evitar. persona... No, Dime, no, no, dime. perdón, es que Es sí, que las dos en las están dos estamos, emocionadas. sí, exacto. Evitar mostrar ninguna emoción, sí, Sí. porque de eso Claro, de ellos se alimentan, esto es claro, gasolina, como tú dijiste. claro, eso es. Entonces, claro, si no podemos evitar tener relación con esa persona porque a lo mejor tenemos un perro, un hijo, un gato, lo que sea, una casa, lo que sea, pues intentar mantener el menor número de interacciones posibles, como sí, no, bien, mal y ya. Sí, Sí. totalmente. Bueno, también hay que tomar en cuenta lo de la adicción que hablamos. Entonces, estás en realidad en un periodo de abstinencia. Entonces, tienes recaídas, como cuando dejas el cigarro o el alcohol. Tienes un periodo es muy, muy complejo de abstinencia, porque, mira, a mí eso sí me pasó con mi familia. Yo ya tenía tan claro todo. He tenido varias recaídas de contacto cero porque es una cosa que no puedes controlar y vuelves a llamar y vuelves a escribirle y vuelves a contestar el teléfono y casi como que tuvieras una mano que te fuerza a contestar el teléfono y no hay manera de controlarlo. Muy, muy duro y tarda y tiene muchas recaídas. Y sí, considero que es parte del proceso. Y es bueno decirlo y recalcarlo porque uno cree, como a mí me pasó, oye, después de tanto trabajo de terapia, he echado para atrás, vuelvo, ya todo está echado a perder, ya tengo que volver a empezar. No es así, porque el proceso de sanación no es lineal, no es una línea recta hasta que llegas a la punta de la montaña. Tiene subidas, bajadas, curvas, y esas curvas, cuando llegas abajo, no es que estás estás echando para atrás, es parte del proceso, como tú has dicho. Sí. Sí. Entonces, Sí. que no sé qué más quieres preguntar. Bueno, algo que, como ya un poco cerrando, pero algo que nos preguntan mucho es qué estrategias hay para recuperar el autoestima y reconstruirse después de estar en una relación así. Claro. Mira, yo siempre esto lo enfoco en quién era la persona antes de esa relación. ¿Qué cosas te Ah, gustaban? ¿Qué cosas hacías? ¿Cómo era tu vida? ¿No? Porque lo que pasa muchas veces es que vienen las personas que lo han sufrido, vienen a consulta diciendo, es que he perdido mi luz, he perdido mi brillo, es que me ha apagado. Vale, pues vamos a reconstruir esa persona. Obviamente tú después del abuso psicopático narcisista no vuelves a ser la misma persona. No vuelves a ser la misma persona. Esa relación te cambia. Pero es verdad que puedes volver a brillar. Entonces yo siempre les mantengo la esperanza, o sea, claro que puedes volver a brillar, claro que puedes volver a encontrar el amor, claro que vas a volver a ser tú y vas a volver a reír y vas a volver a disfrutar de la vida, pero requiere un tiempo, no todo es ya ni ahora. Entonces, Sí, muy lindo. ¿qué suelo decir?
vamos a buscar cosas que te gustaban antes de la relación, qué cosas solías disfrutar, qué cosas te prohibieron en esa relación que no podías hacer, qué cosas dejaste de disfrutar, y hay que retomar todo esto, ¿no? Pues a mí me gustaba, yo qué sé, pues hacer estos planes, quedar con esta gente, ¿vale? Pues poquito a poco vamos a ir reconstruyendo todo eso y sobre todo la persona que eras, qué valores eran importantes para ti, porque también lo que pasa después del abuso psicopático narcisista es que la persona, claro, es que la dejan vacía, o sea, la vacían completamente. Entonces es como, vale, ahora hay que ir rellenando poquito a poco todos esos huecos que tú has ofrecido a la otra persona, que la otra persona se ha dedicado a destruir. Entonces ir recomponiendo poquito a poco todas estas partes, ¿no? También otra parte muy importante para trabajar la autoestima de la persona es el sistema de valores, ¿no? ¿Quién soy yo? Volver a reconectar con la identidad. Porque también lo que pasa es que desdibujan la identidad de la víctima. Es como la víctima pasa a ser un ente. Entonces, volver a reconstruir esa identidad a través del sistema de valores, reconstruir el sistema de creencias, quién soy yo, qué he venido a hacer al mundo, qué cosas me definen, ¿no? Qué personas son importantes para mí. Entonces, como reconstruir todo esto. Si no hay autoconcepto, que es como la base de la autoestima, no puede haber un amor propio. Entonces, es trabajar desde la base, desde el autoconcepto, desde lo más básico, ¿no? ¿Quién soy? Y a partir de ahí, todo hacia arriba. Qué maravilla. Esto es fascinante y entonces son varias listas en realidad. ¿Cuáles Claro, son exacto. tus valores? ¿Cuáles son Es- tus valores no negociables? ¿Qué es lo que te gusta hacer? O sea, varias listas. La lista negra y la lista de los logros también, que nosotras la lista de los horrores la ponemos con la lista de los logros juntas. Y sí, o sea, son varias Sí. cosas que hay que escribir bastante y también con lo que habías dicho de contárselo a alguien, a lo mejor incluso antes de contárselo a alguien es escribirlo, Sí. porque luego lo ves en el papel, o sea, escribirlo a mano, hay una ciencia de hacerlo escrito a mano, lo ves en el papel y dices, wow, o sea, Yo ya escribí como eso. ya se ve literalmente de otra perspectiva la situación. Sí. Totalmente, así es. Me encantó Wow, cómo qué explicaste lindo eso. todo Sí, lo que sí. dijiste. Sí. Ay. Mira, yo quisiera Ajá. que les cuentes a la gente. Ay, bueno, no, mira, te voy a hacer una pregunta. Ya va, espérate. ¿Qué, qué te hizo eh, se- qué te hizo elegir esta misión de ayudar a la gente de esta forma, de convertirte en psicólogo? Porque yo sé lo que implica y, wow, tienes que tener una vocación tan importante. Entonces, no sé, dinos lo que tú quieras. Pues al final yo decidí hacerme psicóloga porque yo creo que siempre lo supe. Creo que desde pequeña lo supe, ¿no? Porque yo de pequeña decía que quería ser médico sin fronteras, que me quería ir a África y que quería, Ay. o sea, pero desde que era así, o sea, desde que aprendí a hablar, era como lo que más ilusión me hacía, ¿no? Yo siempre lo supe, o sea, siempre supe que quería ayudar a los demás. O sea, es algo que he llevado intrínseco dentro de mí. Y nada, luego descubrí que había una carrera que era psicología, que era para ayudar a la gente y pues que ni me lo pensé, ¿no? Como que tenía claro que quería dedicarme a esto. Y luego pues la vida me fue llevando un poquito hacia los senderos de ayudar a la gente que ha sido víctima de abuso, porque he estado siempre muy familiarizada con la violencia, ¿no? Por mi contexto, ¿no? Por mi historia personal también. Y yo creo que ha sido algo que, como lo tengo tan naturalizado, tan normalizado, a mí cuando, por ejemplo, me cuenta la gente episodios violentos, no es como otras personas que dicen, uff, yo no podría, no, yo lo tengo tan interiorizado que es como, bueno, vale, soy capaz de, venga, ¿y ahora qué podemos hacer para salir de ahí? ¿No? Como que no me cuesta tanto, no me resulta tan doloroso porque estoy muy familiarizada con la violencia. Entonces yo creo que el punto es ese, ¿no? Como que yo me dedico a esto también un poco por eso, porque estoy muy familiarizada y como que sentía que había como mucha necesidad de atender esto y que no es pasta de todo el mundo.
¿no? Como que no todo el mundo puede encargarse de sostener episodios de violencia, por Sí. ejemplo. Exactamente, sí. Wow. A mí me cuesta, te lo digo sinceramente. A veces es duro, es Sí. duro. Em, bueno, me gustaría también que volvieras a repetir el nombre de tu libro. Sí, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Sí. ¿Qué servicios ofreces? Sí. Y más o menos de qué se trata el libro para que la gente Sí. se anime Sí. a Vale. buscar esa información tan importante. Claro. Vale, os cuento. Mira, en redes sociales me pueden encontrar como Débora Murcia psicóloga, tanto en Instagram como en TikTok. Y luego, yo aparte obviamente soy psicóloga, doy terapia. Yo este año tengo la agenda cerrada, pero es verdad que tengo un equipo. Colaboro con un equipo de psicólogas que ellas también están formadas en violencia, en abuso narcisista y etcétera. Entonces ellas sí que atienden consultas, sí. Y el libro se llama No soy yo, eres tú, los hilos invisibles de la manipulación narcisista, y trata precisamente de todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Pues de un poquito está más enfocado en la víctima, en la persona que lo sufre, porque caemos en relaciones de este tipo, porque queremos perdonar a la persona que ha abusado de nosotras, cuáles son los mecanismos que hay detrás de una relación de abuso, cómo es la mente del narcisista, cómo piensa, cómo actúa, un poco adelantándonos a sus pasos. Y luego la última parte son un montón de herramientas para sanar y salir de ese tipo de relaciones que son tan abusivas. Ay, qué interesante. Wow. Lo pueden Sí. conseguir en Amazon. Sí. Sí, de hecho en Amazon lo tienen en formato Kindle y a partir de abril en formato físico. Ya va a estar en muchos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos a partir de abril, y pues yo creo que también México y no sé qué más países, pero sí. Qué bien. Sí, Ay, te enhorabuena felicito. por todo eso. Sí. Y bueno, como siempre digo, todo va a estar en la descripción, todos sus enlaces para encontrarla. Que bueno, ya ven esta hora que nada más en una hora yo creo que has contado, no sé, de todo Sí. para estas personas. Ni me imagino hasta con tu equipo lo que una persona podría lograr en tu terapia. Sí. ¿Qué mensaje puedes dejar así como para cerrar a las personas a las personas que están sufriendo esto, que lo han sufrido, que están a punto así como en casi como entendiendo qué es lo que está pasando? Pues yo siempre me gusta decir que siempre hay luz al final del túnel, que aunque muchas veces estemos inmersos en un mundo de oscuridad y no veamos la luz y sintamos esa desesperación, ¿no? Que siempre hay esperanza y que sí se puede salir de ahí y que te puedes reconstituir, te puedes recomponer y puedes volver a brillar. Ay, sí, qué hermoso. Claro que sí. Sí. Bueno, ay, pues Débora, muchas gracias. lo logramos, parece, porque llevamos meses en esto. ¡Qué bien, Ay, menos se mal! alinearon los calendarios. Sí, muchas Por gracias, fin. chicas. Ay, bueno, Débora, muchísimas gracias Muchas por estar con gracias, chicas. nosotros. Sí. Ha sido de verdad un honor. Espero que podamos tener otro episodio en el futuro. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Organizamos porque- sin problema cuando Sí. queráis. Nos organizamos con tiempo y lo sacamos. Sí, en el 2026 a lo mejor. Perfecto. Nada, sí. Estoy gastando bromas, pero feliz, ya, lo logramos. Sí. Qué bien. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.